Buenas tardes, mi nombre es Valentina Torres y hoy les voy a presentar dentro de la tecnología lítica a los modos técnicos. Graham Clark establece una propuesta para ordenar el desarrollo de la tecnología paleolítica y en este modelo se basaba en la creación de 5 modos técnicos que se irían sucediendo a lo largo de la prehistoria. Estos representan el progreso tecnológico, siendo cada uno de ellos más avanzado que el anterior. Vamos a tener asociado un tipo de tecnología lítica a una división temporal específica. Encontraremos en el Paleolítico inferior al modo 1 y al modo 2, en el Paleolítico medio al modo 3, en el Paleolítico superior al modo 4 y por último en el Mesolítico al modo 5. El modo técnico 1, o también reconocido como la industria del dubaiense, se extenderá desde hace 2.5 millones de años hasta hace 1.5 y será atribuido principalmente al Homo habilis. El soporte en el cual se elaborarán estas herramientas van a ser los núcleos. Los soportes pueden ser de 3 tipos. El núcleo, que es la preparación previa del nódulo al cual se le extrae la superficie exterior. La lasca, que es un subproducto de la talla. Y por último la lámina, que también es un subproducto de talla, pero mucho más refinado que la lasca. Los chopper y los chopping tools son las herramientas características de este modo técnico 1, en el cual se selecciona una piedra por forma y volumen para después tallarla. Son ejemplos de una talla directa sobre cantos rodados con el fin de sacarles un filo unifacial, vamos a hablar sobre un chopper, y cuando sea bifacial será un chopping tool. El soporte sobre lasca rara vez presenta un retoque, este es un ejemplo de un retoque y este es un ejemplo de una lasca. Luego encontraremos al modo técnico 2, también asociado a la industria achelense. Lo podemos ubicar desde 1.665 millones de años hasta hace unos 100.000 años, dependiendo mucho de la localización. Será atribuido al Homo ergaster y cronológicamente estará encuadrado en el Paleolítico inferior. Aquí encontraremos los bifaces o hachas de mano. Los bifaces suelen configurarse directamente sobre el núcleo, aunque también era posible sobre lascas de gran tamaño. Esta herramienta lítica es simétrica en los planos verticales, tallada en sus dos caras, finalizándose con una forma apuntada, como ven aquí, similar a la de una gota de agua. Eran herramientas pesadas, reservadas a trabajos con los que era necesario imprimir mucha fuerza, tareas como las de romper huesos o cráneos para acceder a la médula, por ejemplo. El hendedor, que es este de aquí, es similar al bifaz, tallado también en sus dos caras y simétricos, y configurado también directamente sobre núcleo sobre lasca. La diferencia que encontramos aquí es que no termina en una forma más o menos apuntada, como pueden ver, sino en el filo natural de la pieza, cortante sin retocar y perpendicular a su eje. El modo trinco 3, también reconocido como industria musteriense, está asociado al Homo neandertal. Se extenderá por el Paleolítico medio desde hace unos 125.000 años hasta hace unos 30.000 años, dependiendo mucho de la localización. Con esta industria se producen grandes cambios en las estrategias de producción y en los útiles producidos. Se abandona en gran medida la configuración de herramientas directamente sobre el núcleo y se pasa a hacerlo directamente sobre el asca, multiplicándose la tipología de herramientas y disminuyendo paulatinamente su tamaño. Este modo técnico será característico por la técnica Levallois, aquí hay un video de cómo es esta técnica, cuyo objetivo era el de obtener lascas con una forma predeterminada y estandarizada. Esta se configuraba sobre un núcleo, el cual se tallaba con una forma predeterminada para después extraer la herramienta de un solo golpe. Podemos encontrar puntas, que son herramientas alargadas y triangulares acabadas en punta. Luego tenemos a las raederas. Es una lasca con uno o varios bordes trabajados con retoques continuos. El propio borde de la lasca ya es suficientemente cortante, por lo que el retoque servía para reavivar un filo gastado o para conferirle mayor resistencia por la finura de este, ya que podía romperse. Se utilizaba para raer carne pegada al hueso o limpiar pieles. Por otro lado tenemos a los denticulados. Son iguales a las raederas, pero presentan escotaduras a lo largo del filo para mejorar la capacidad de corte. Luego tenemos a los perforadores. Es una herramienta que dispone de una punta aguzada en el borde distal, retocada de manera abrupta. Se usaba en trabajos de perforación de pieles
u objetos de hueso o madera girando y perforando con los bordes de la punta. Aquí por último tenemos un ejemplo de una lasca obtenida por esta técnica Levallois. Luego tenemos en el Paleolítico Superior el modo técnico 4. Este se caracterizará por la elaboración de cuchillos y pequeñas piezas en serie que se enmangaban. Estas piezas son fácilmente reemplazables e intercambiables y se denominan microlitos. La configuración de herramientas directamente sobre el núcleo se abandona durante este periodo y empiezan a ser comunes lascas con una forma característica, muy adaptables a estos nuevos procesos de fabricación que son las láminas. Las láminas son lascas alargadas cuya longitud es mayor a 2 veces su anchura. Aquí vamos a encontrar una multiplicidad de herramientas, por ejemplo el buril. Al igual que el perforador dispone también de una punta, pero no retocada completamente, sino conseguida a base de uno o varios golpes de buril, obteniendo filos rectos y al menos una arista funcional, como esta, se empleaba en tareas de grabado. Luego tenemos el raspador. Esta herramienta muy parecida y con usos similares a la herredera presenta un frente convexo, redondeado, retocado de forma no abrupta. Los raspadores debieron llevar un mango de madera sujeto a algún tipo de atadura. Luego tenemos al buril raspador. Se trata de un buril con uno de sus lados retocados, sirviendo así la herramienta para ambas funcionalidades. Por aquí tenemos un ejemplo de un cuchillo de dorso o de borde abatido. Es una herramienta muy común al final del Paleolítico y durante el Neolítico y está configurada sobre una lámina, presentando uno de los lados con retoque abrupto. El lado que se retocaba abruptamente, el borde abatido, serviría de apoyo a la mano para ejercer presión. Y el filo extremadamente cortante debía agotarse pronto, por lo que precisaría de un retoque. Aquí tenemos un ejemplo de dientes de hoz. Son una particularización de los denticulados del modo 3. En estos el denticulado es más fino y proporcional y esta herramienta está asociada a la agricultura, por lo que aparecerá ya en el Neolítico. Acá tenemos un ejemplo de una punta de flecha con denticulado proporcional. Los dientes de hoz se usaban enmangados a un alma de madera, insertada en ella y sujeta con resinas, en una o dos hileras paralelas. En el caso de los cuchillos de hoz, que también son fabricados sobre una lámina, tienen un mayor tamaño que los dientes y bastaba una sola unidad para dar funcionalidad a la herramienta. Acá tenemos el ejemplo de una punta foliácea partida, al ser utilizada para la siega, es decir, para cortar y cosechar los cereales, presenta un lustre particular debido a la abrasión del cereal sobre la superficie de la piedra y posee una apariencia brillante y plástica. Dentro de estas herramientas foliáceas presentan un retoque masivo, cubriente, que las adelgaza y las hace más ligeras, y se consiguen así herramientas muy finas. Por otro lado, aquí tenemos ejemplos de microburiles que son producidos a partir de láminas a las que se le practica una muesca por donde luego serán fragmentadas. Se crea así el filo típico del buril para cada una de las piezas, reproducidas de forma sistemática y que luego podrán pasar por el proceso de retoque. Por último tenemos al modo técnico 5, en donde encontraremos a la industria de la piedra pulimentada, lo que produjo un cambio en la concepción de la industria lítica. Para estas herramientas se buscan bases duras y no fracturables, por lo que el sílex deja de ser la principal materia prima. Empieza a elegirse el mármol, el gneiss, el basalto, el granito, la ofita, la fibrolita, serpentina, diorita y otros tipos de rocas calizas, basálticas o pizarrosas. Las bases para estos instrumentos neolíticos suelen ser reducidas a la forma de partida mediante percusión, pasando después a la fase de pulimento contra otras rocas, normalmente arenisca, que se van deshaciendo en el proceso, reduciendo la abrasión de la superficie del otro material. Aquí vamos a encontrar a las hachas. Estas herramientas son un elemento más característico de este modo, se afilaban uno de los extremos por ambos lados y de la misma forma se pulía el resto de la herramienta, aunque a veces simplemente se dejaba tallada. Eran enmangadas a un mástil al que se le practicaba un orificio, afirmándose sus cuerdas de origen vegetal o animal. Se utilizaba fundamentalmente para el corte de madera. Luego tenemos a las azuelas, que hay un ejemplo de una reproducción de una azuela
que serían el antepasado prehistórico de la azada y eran alargadas y terminadas en pico. Acá tenemos un ejemplo de mazo, que es una herramienta de forma esférica configurada para labores de golpeteo o como simple proyectil, y solía llevar un rebaje para fijarlas a un mango. Aquí tenemos un molino de mano, es otro de los útiles más conocidos y frecuentes en yacimientos neolíticos con el hacha, el cual consistía en dos piezas, el molino o moledera y la mano de molino. La primera era la base, es decir, esta, donde se colocaba el cereal, y la segunda era la pieza móvil, que empujada por la propia mano en movimiento de vaivén continuo se trituraba el cereal. Esta presentación es esquemática sobre las herramientas dentro de cada uno de los modos técnicos, y recuerden que cada una está asociada a un periodo cronológico específico dentro del Paleolítico. Espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.